Super chino, 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 super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros el cómico, amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros el cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez voy a opinar de uno de los discos más importantes de la historia de la música y el que a su vez también a modo personal es sin duda alguna uno de los discos favoritos de mi vida, un disco que me cambió desde la primera vez que lo escuché y por supuesto que estoy hablando de el Pet Sounds de los Beach Boys. Esta obra maestra se publicó en 1966 y es considerado como uno de los mejores discos de la historia. Yo estoy de acuerdo. Sinceramente, en mi opinión personal, yo considero que Pet Sounds perfectamente se puede tratar del mejor disco de la historia del pop. La verdad es que no sé si sea el mejor disco de la historia, pero yo creo que sí que puede ser un candidato para ser el mejor disco de la historia del pop, porque para mí este disco es perfecto de principio a fin, es un disco muy influyente y que muchos artistas y bandas han citado como una gran influencia y una gran fuente de inspiración para otras grandes obras a lo largo de la historia de la música. La verdad es que la música cambió para siempre y el pop cambió para siempre después de la publicación del Pet Sounds. Que bueno, como saben, los Beach Boys son una de las bandas más importantes de los 60 sobre todo, de la historia, pero sobre todo de los 60, y desde el principio fueron muy conocidos por éxitos como Surfing in the USA y canciones como Surf para pasarlo bien y para divertirse, básicamente, pero al ver que los Beatles estaban cada vez creciendo más musicalmente, los Beach Boys, específicamente Brian Wilson, empezó a ponerse las pilas y empezó a hacer cada vez música más ambiciosa. Hasta que finalmente llegamos a Pet Sounds, que es el clímax de esa ambición de los Beach Boys, junto al cancelado disco Smile, que con el pasar de los años se ha podido escuchar el proyecto Smile, pero en su momento se canceló, lamentablemente. Bueno, como este es uno de los discos favoritos de mi vida, la opinión que voy a hacer a Pet Sounds va a ir muy enfocada hacia lo que el disco me hace sentir, hacia lo que las canciones me hacen sentir. Y el osito bonito verdecito, por su parte, va a contarles un poco del contexto histórico del Pet Sounds, porque es muy interesante cómo se crea este disco y la relación que tiene con los Beatles y todo esto. Así que el osito bonito verdecito les va a contar un poco del contexto histórico de Pet Sounds para después pasar a la opinión de las 13 canciones que lo conforman. Muchas gracias, Super Chino. Hola, super rockeros del cómic y amigas de YouTube. Soy el osito bonito verdecito y voy a contar un poco del contexto histórico de Pet Sounds, la obra maestra de los Beach Boys, porque es muy interesante cómo surge este disco, ya que está directamente relacionado con los Beatles. Bueno, tal como dijo Super Chino, los Beach Boys eran una banda estadounidense que a principios de los 60 ya eran muy famosos por éxitos como Surfing in the USA y otras canciones muy conocidas. En su mayoría eran canciones de surf y muy playeras. Y resulta que al ver que los Beatles, su competencia británica, cada vez hacían discos más ambiciosos, se pusieron las pilas, sobre todo Brian Wilson, específicamente él, ya que después de escuchar Rubber Soul, que como sabemos es el sexto disco de los Beatles publicado en diciembre de 1965, Brian Wilson sintió que los Beach Boys tenían que ir un paso más allá de lo que los Beatles habían hecho en Rubber Soul. Por eso es que empezó una especie de rivalidad amistosa artística entre los Beach Boys y los Beatles, por ver quién llevaba más lejos y quién hacía cada vez el pop más sofisticado de ese momento. Es por eso que Brian Wilson se puso manos a la obra y empezó a trabajar en el ambicioso Pet Sounds. El resto de los integrantes de los Beach Boys siguieron sus ideas locas y además Brian Wilson no solo compuso las canciones y las interpretó junto a los demás integrantes de los Beach Boys, sino que además
produjo el disco, haciendo una de las mejores producciones de la historia de la música. Realmente fue un trabajo titánico y muy cansador para él, y muy enfermizo, según muchos de los involucrados en ese momento, pero valió completamente la pena, ya que en 1966 se lanzó Pet Sounds, en un tiempo bastante parecido al que se lanzó el Revolver de los Beatles. Y bueno, la verdad es que Pet Sounds, musicalmente hablando, definitivamente es un disco en su mayoría de pop barroco. Mucha gente piensa que es un disco de pop psicodélico, pero realmente no es tanto así. Hay algunos momentos un poco psicodélicos en Pet Sounds, pero en su mayoría es un disco de pop barroco. Porque, por ejemplo, Revolver sí es un disco que tiene más de pop psicodélico. Y el Sgt. Peppers también. Y a propósito del Sgt. Peppers, al año siguiente, en 1967, los Beatles publicarían el icónico Sgt. Peppers, que es otro de los discos que cambiaría la historia de la música para siempre. Y el Sgt. Peppers está directamente inspirado en el Pet Sounds. Por lo tanto, los Beatles empezaron publicando Rubber Soul. Brian Wilson les contestó con Pet Sounds. Y los Beatles les contestó a Brian Wilson y a los Beach Boys con Sgt. Peppers. Y la idea es que Brian Wilson quería publicar Smile para responder nuevamente a los Beatles, pero como dijo Super Chino, el proyecto se canceló en su momento, lamentablemente. Y así es como acabó esa amistosa rivalidad artística que tuvieron los Beach Boys y los Beatles a mediados de los 60, que dio como resultado algunos de los mejores discos de la historia de la música, como Pet Sounds y Sgt. Peppers. El problema es que Brian Wilson siempre se comparaba mucho con los Beatles, y cuando él escuchó por primera vez Strawberry Fields Forever de los Beatles, sintió que ellos le ganaron la idea, y se sintió desilusionado, porque sintió que los Beatles le habían ganado, y que habían hecho, según él, tal lo que quería hacer. Entonces por eso se canceló el proyecto de Smile. Brian Wilson se estaba obsesionando mucho con la música que estaba haciendo, y con que fuera un pop muy ambicioso y que fuera superior a lo que estaban haciendo los Beatles, y eso le terminó cobrando factura a nivel mental y psicológico y emocional, ya que los años siguientes fueron años oscuros para Brian Wilson, en los cuales tuvo muchos problemas. Pero volviendo a Pet Sounds, en su momento fue toda una revelación, sobre todo a nivel artístico, ya que se dice que la primera vez que Paul McCartney y John Lennon escucharon Pet Sounds quedaron impactados y se lo repitieron más de una vez porque no podían creer lo que estaban escuchando. Realmente Pet Sounds es uno de los discos que más impacto provocó en la historia de la música. Eso es indiscutible. Y musicalmente hablando, Pet Sounds destaca por ser algo completamente diferente a lo que los Beach Boys habían hecho antes. Este disco representa una verdadera evolución musical en su sonido, ya que Pet Sounds no tiene nada que ver con Surfing in USA y todos esos éxitos playeros del inicio de la carrera de los Beach Boys. De hecho, Pet Sounds es un disco de pop barroco con instrumentaciones sofisticadas y con una producción magistral y grandilocuente, con muy buen gusto y mucha elegancia, y en su mayoría tiene canciones bastante tristes por momentos. La verdad es que es un disco muy sentimental y muy emocionante, y también muy personal de lo que a Brian Wilson le pasaba en ese momento. Si tienes una pena que no te deja en paz, escribe en verso y prosa, castillo de cristal. Si algún día me perdonas, podemos conversar, pero si habrá más gente, me puedo alejar. Artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos. Dame tu amor y paz para que nunca jamás vuelvas a manipular. Artefactos lúdicos. Y personalmente para mí, luego de que ya el osito bonito verdecito pusiera en su lugar el contexto histórico de Pet Sounds, personalmente debo decir que para mí Pet Sounds tiene uno de los mejores inicios que jamás he escuchado,
en un disco en la historia de la música, que sería Will it be nice, we'll be way older, I just didn't wait so long, que es un temazo. Will it be nice, que bueno, la canté horrible, disculpen, pero ustedes saben a qué me refiero, es la canción que abre Pet Sounds. La verdad es que no había mejor forma de empezar este disco, sinceramente. Es una hermosa composición, Will It Be Nice. Es una espléndida forma de introducirnos a Pet Sounds. Tiene una de las melodías vocales más hermosas que jamás he escuchado en mi vida, que son las que escuchamos en las estrofas. Los coros son simplemente perfectos. Ustedes saben perfectamente que los Beach Boys son la banda con mejores coros en la historia de la música. Yo creo que la segunda mejor es Queen, pero realmente los Beach Boys eran expertos y profesionales en hacer coros perfectos, sobre todo en el estudio, en hacer melodías corales. Eso lo hacían desde el inicio de su carrera, de hecho, como con temas con Barbara, Barbara, and, o ese tipo de canciones. Entonces, los Beach Boys siempre fueron y empezaron trabajando en el trabajo de melodías vocales y del trabajo coral, por así decirlo. Por lo tanto, ya para Pet Sounds, que estamos en 1966, ya los Beach Boys con un par de años de carrera ya tenían perfectamente dominado lo de los coros y lo explotan mucho en Pet Sounds y lo usan a su favor claramente. Y la verdad es que es alucinante. La verdad es que me encanta la melodía vocal que se canta en los 23 segundos. Es preciosa. Y me gusta cómo también cambia la melodía al minuto con 7 segundos. Y para mí el momento que escuchamos en el minuto con 43 segundos es simplemente celestial. La verdad es que Will It Be Nice es una obra maestra. No había mejor manera de empezar Pet Sounds y es una de mis canciones favoritas del disco y de la vida. Y hablando de mis canciones favoritas de la vida, seguimos con You Still Believe in Me. You Still Believe in Me, perdón. Que, amigas y super rockeros, el cómic, sinceramente es una de las canciones más hermosas que he escuchado en mi vida. Creo que si tuviera que describir a Pet Sounds en una palabra, que bueno, se habla mucho del disco porque el disco es muy importante a nivel producción, en cómo hizo evolucionar el pop de esa época, en lo ambicioso que es, en lo perfeccionista que es en la instrumentación y en los arreglos y en muchas cosas, pero verdaderamente, más allá de la importancia histórica de Pet Sounds, que es indiscutible, realmente el pop cambió para siempre después de la publicación de Pet Sounds. Realmente lo que más me gusta de Pet Sounds es que es un disco hermoso. Es sencillamente un disco hermoso. Tiene muchas canciones muy tristes. Una de ellas es You Still Believe in Me. Y hay otras que son un poco más alegres, pero realmente ninguna canción de este disco es como Surfing in USA o esas canciones playeras de los Beach Boys a un inicio. Realmente el nombre de los Beach Boys en este disco no tiene sentido. Ya no son los chicos playeros, este disco no tiene nada que ver con eso. Realmente superan su nombre literalmente, superan la propuesta inicial con la que los Beach Boys fueron creados, y eso es gracias a Brian Wilson, hay que tenerlo en cuenta. Realmente él es el motor de Pet Sounds y gracias a él Pet Sounds es lo que es. Si no, este habría sido un disco normal de los Beach Boys como cualquier otro. Y la verdad es que en You Still Believe in Me quizás no sea una de las más conocidas del disco, pero a mí me encanta. Sinceramente tiene una de las melodías vocales más hermosas que he escuchado en mi vida. Honestamente se me hace muy difícil contener las lágrimas al escuchar este tema porque es muy conmovedor. Realmente amo la interpretación vocal de Brian Wilson y la precisa instrumentación de fondo que sin duda era la adecuada para acompañar esa bella melodía. Este tema es hermoso, es precioso y es una obra maestra y sin exagerar es una de mis canciones favoritas de la vida y la verdad es que es fascinante. Y yo creo que a mí me sucede mucho con Pet Sounds que me producen mucho sentimiento las canciones y las melodías vocales que se cantan en el disco y es un disco muy emocional, la verdad. Es un disco que en varios momentos del mismo y en varias canciones me dan ganas de llorar y creo que este es un efecto bastante normal porque de hecho, adelantándoles, hay una canción en este disco que es una de las pocas canciones que hace llorar a Paul McCartney. Bien, porque realmente, como les dijo el osito bonito verdecito, tanto John Lennon como Paul McCartney quedaron fascinados con Pet Sounds desde la primera vez que lo escucharon, pero verdaderamente al que influenció más Pet Sounds de los Beatles fue a Paul McCartney, porque de hecho si ustedes se fijan,
en los siguientes discos de los Beatles posteriores al Rubber Soul, como serían el Revolver, o sobre todo también en el Sgt. Peppers. Si se fijan, las canciones de John Lennon, casi todas, por no decir todas, de ese tiempo, son muy de rock y pop psicodélico, son muy psicodélicas, son muy lisérgicas. Temas como She Said, Losing the Sky with Diamonds, Tomorrow Never Knows, la propia Day in the Life, entre muchas otras canciones, son Benefit for Mr. Kite, son canciones muy psicodélicas. Strawberry Fields Forever, son canciones muy psicodélicas, muy lisérgicas, y digamos que John Lennon siempre representó mucho ese lado de rock y pop psicodélico ácido dentro de los Beatles. En sus composiciones eran las que más tenían eso, pero realmente si se fijan, tanto en el Revolver como en el Sgt. Peppers, si se fijan en las composiciones de Paul McCartney, son más barrocas, y eso es por el Pet Sounds. O sea, en Revolver tenemos Eleanor Rigby, que es una de mis canciones favoritas de la vida, y para mí una de las mejores canciones que Paul McCartney compuso en toda su vida, y este tema es barroco, tiene violonchelos y violines, eso gracias a George Martin, por supuesto, y si se fijan, muchas canciones de Paul del Revolver son canciones de pop barroco, y en el Sgt. Peppers, incluso que el Sgt. Peppers es un disco supuestamente en su mayoría de rock psicodélico, aunque yo siento que es más de pop psicodélico, pero bueno, a pesar de la psicodelia que tiene el Sgt. Peppers, si se fijan, las canciones de Paul en su mayoría son de pop barroco, como When I 64, por ejemplo. Si se fijan, las canciones de John Lennon eran más psicodélicas, más ácidas, más crudas, en cambio las de Paul eran más dulces y más barrocas. Entonces, por más que a John Lennon le haya encantado Pet Sounds, que le encantó, y de hecho él una vez declaró que él consideraba a Brian Wilson un maldito genio, con esas palabras lo dijo, y Pet Sounds es uno de los discos que le cambió la vida. Sin embargo, al que verdaderamente influenció Pet Sounds de los Beatles fue a Paul McCartney, porque si se fijan en los discos y las canciones que los Beatles empezaron a componer y publicar después del Pet Sounds, las canciones de Paul en su mayoría son de pop barroco, un pop barroco que claramente Paul conoció, o digamos que Paul vio hasta los límites que se podía llegar en el Pet Sounds, porque en su mayoría el Pet Sounds es un disco de pop barroco. Entonces, definitivamente el Pet Sounds es uno de los discos que cambió en la forma de ver el pop para inclusive un genio como Paul McCartney. Cuando deseo librarme de la situación, siento su peso en mis poros imaginarios, igual de congelados de calor, cristalinas grietas de compromisos. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Y bueno, seguimos con That's Not Me, la cual sinceramente no pienso que sea necesariamente una de las mejores canciones del Pet Sounds, pero aún así es un temazo. La verdad es que quiero dejar en claro que Pet Sounds, si bien encuentro que honestamente no todas las canciones están al mismo nivel, sí que las peores canciones de este disco son las mejores canciones de muchos discos de otras bandas o artistas, la verdad. Y That's Not Me no está nada mal, tiene una hermosa interpretación vocal de Mike Love que me encanta, y de Brian Wilson también. Y bueno, este tema es bastante bueno, es muy popero como todo el disco, tiene preciosas melodías vocales, pero la melodía vocal que más me gusta y mi momento favorito de la canción es la que escuchamos a los 16 segundos. Específicamente esa melodía vocal es como mi favorita de That's Not Me. El resto de las melodías vocales están bastante bien, y en sí es una perfecta composición de pop, o sea, es muy buena. Y seguimos con, esta también es una de mis canciones favoritas de la vida, y claramente del Pet Sounds, que sería Don't talk, put your hands on my shoulder. Así es, sería Don't talk, put your hands on my shoulder, que es una obra maestra, la verdad. Tiene una desgarradora melodía vocal de Brian Wilson que deprime, la verdad es que deprime, deprime mucho. Sin embargo, derrocha una belleza y una majestuosidad inexplicable. Hay algunas melodías en Pet Sounds que son muy tristes, como la de You Still Believe in Me, por ejemplo, o la de Don't Talk, pero que a la vez derrochan una belleza, una majestuosidad, un buen gusto, una elegancia
única, la verdad. O sea, Pet Sounds es un disco mágico en ese sentido, y único. Y la verdad es que Don't Talk es una perfecta composición. Me encanta la inquietante interpretación vocal de Brian Wilson, que es hermosa, pero a la vez es como media inquietante, como que por momentos te da como miedo, por lo intensa que es y por lo en serio que Brian Wilson se lo toma al cantar y al interpretar su voz. Es brutal, es increíble. Y bueno, Pet Sounds es para mí lo más alto que jamás llegó el pop, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Un día en la cárcel es lo peor. Ni querrás hablar de encarar tu destino en ese horrible lugar. Y es que un día en la cárcel es lo peor. Ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y llegamos a una de mis canciones también favoritas de Pet Sounds y de la vida, que sería I'm Waiting for the Day. I'm waiting for the day when you can love again. Que, amigas y super rockeros, el cómic es un temazo precioso. Musicalmente esta es una de las canciones más felices o más alegres del disco, podríamos decir, o una de las más animadas al menos. La verdad es que es una composición verdaderamente hermosa. Tiene un notable trabajo de percusiones que predomina bastante, además de hermosos sonidos. Adoro el final falso y cómo vuelve a subir con el tum, tum, tum. It is me, dude, and I can sit in and tell you. Me encanta ese momento final después del final falso, es increíble, me fascina. Es un tema que me anima mucho y yo creo que viene de maravilla justo después de Don't Talk en Put Your Head on My Shoulder, que era una de las canciones más tristes de Pet Sounds, y creo que viene de maravilla que justo después nos suba un poco el ánimo I'm Waiting for the Day. Después tenemos un descanso con uno de los instrumentales del disco que se llama Let's Go Away for a While. Bueno, tengo que ser muy sincero, la verdad es que lo que menos me gusta de Pet Sounds son sus instrumentales. Yo no tengo nada en contra de los instrumentales en la música, de hecho si ustedes se fijan y ven otros videos de opiniones a discos musicales en mi canal, se darán cuenta que hay muchos instrumentales que a mí me encantan, que me vuelan la cabeza. Tengo incluso algunos instrumentales favoritos de mi vida también, tal como canciones cantadas, pero yo creo que el fuerte de Pet Sounds no son los instrumentales, sinceramente, la verdad. O sea, este es un disco de pop y las melodías priman por sobre todo, y es un disco que te ofrece melodías y te ofrece melodías. Entonces yo siento que los instrumentales ni de lejos son lo mejor del disco. Para mí los instrumentales funcionan más bien como para relajar todo el pop y toda la impresionante cantidad de melodías vocales que te ofrece Pet Sounds, que son muchas. Yo lo veo más como canciones de descanso y de transición, pero no como grandes instrumentales de por sí. Pueden estar en desacuerdo conmigo, pueden pensar que Let's Go Away for a While es un instrumental alucinante, pero para mí no es alucinante, para mí es un buen instrumental, no es alucinante, está bien, es muy disfrutable, y creo que este instrumental y el otro del disco destacan sobre todo por los arreglos, la instrumentación y por cómo se escucha a nivel producción, que aquí destaca mucho el trabajo de producción que hizo Brian Wilson en este caso. Así que esa es mi opinión en torno a Let's Go Away for a While, perdón, y a los instrumentales de Pet Sounds, que para mí no son el fuerte del disco, pero están muy bien. Y continuamos con uno de los pesos pesados de Pet Sounds, que también es una de las canciones más bonitas y alegres del mismo, que sería Sloop John B. Uf, amigas y super rockeros del cómic, además de ser una de las canciones más hermosas de Pet Sounds, también es una de las más famosas, es una de las más conocidas y una de las más comerciales. La verdad es que es una de las canciones más icónicas y poperas. Amo los sonidos de las campanitas que están muy presentes. El trabajo en producción en esta canción es alucinante. Me gusta mucho cuando cantan I wanna go home, turu, turu, y los coros son increíbles, son impecables. Me encanta el hermoso momento que escuchamos en el minuto con 4 segundos. Y mi parte favorita es el momento coral que escuchamos en el minuto con 51 segundos, que es precioso, es celestial, ese momento es increíble.
Y me gusta cómo después vuelve a unirse la banda completa, porque ese momento coral es como a capela, y vuelve a unirse la banda completa y todos los instrumentos que ya estaban antes, y vuelven con fuerza y hace que todo se sienta mucho más épico y majestuoso. Me gusta mucho también la hermosa melodía que escuchamos a los 2 minutos con 7 segundos. Y también lo que me gusta mucho de Sloop John B es que esto es algo muy personal. Yo lo siento como una canción navideña. Creo que no tiene nada que ver, pero a mí me suena mucho musicalmente hablando a una canción navideña, la verdad. Sloop John B me suena muy navideña. Tiempos de otoño por fin han llegado, los he esperado desde que terminaron. Tiempos de otoño con guantes en la mano, las nubes cincuenteras y el corazón helado. Quiero entender que el dolor no existe. Quiero saber si es que aún estás triste. Y llegamos a la que tal vez sea la mejor canción de Pet Sounds sin ningún problema. Para mí, sinceramente, esta es una de las mejores canciones de la historia, de la música, ya ni siquiera del pop. Y por supuesto que estoy hablando de God Only Knows What I'd Be Without You. God Only Knows, que, amigas y super rockeros del cómic, para mí es muy difícil describir en palabras lo que God Only Knows produce en mí y lo que producen muchas personas también. ¿Se acuerdan que les dije que había una canción en Pet Sounds que hacía llorar a Paul McCartney? Ese es God Only Knows, para que lo sepan, por si no lo sabían. God Only Knows es la canción que hace llorar a Paul McCartney, lo emociona, y lo entiendo perfectamente porque a mí también me hace llorar este tema, la verdad. Este tema me pone los pelos de punta, me parece muy emocionante, y de verdad que me parece una de las mejores canciones de la historia de la música. La verdad es que este tema es una obra maestra absoluta, es una verdadera obra de arte. De verdad que si hay gente que todavía piensa que el pop no es arte, escúchense Pet Sounds, el disco completo, y sobre todo específicamente escúchense God Only Knows y díganme si siguen pensando si el pop no es arte. Para mí el pop sí es arte, para mí siempre lo ha sido, la verdad, sobre todo después de la publicación de Pet Sounds, ¿ok? Y la verdad es que God Only Knows es increíble. A pesar de su letra tan sencilla, a pesar de que su letra es tan sencilla, es muy bonita, es precisa, te queda perfectamente claro de lo que habla, y te queda perfectamente claro el sentimiento que quiere transmitir. Y este tema tiene una de las melodías vocales más hermosas que jamás he escuchado en la historia de la humanidad, sinceramente. Es una composición perfecta. Mi momento favorito de la canción es como la coda, que la escuchamos a los 2 minutos con 14 segundos, que para mí es la mejor parte de la canción. Es un momento simplemente celestial, que es muy emocionante, en el cual escuchamos unas melodías vocales y unos coros celestiales que solo los Beach Boys nos pueden entregar, que son sublimes. Es tocar las estrellas, es tocar el cielo, es tocar las nubes. Y ¿qué quieren que les diga? Sin palabras. O sea, God Only Knows es, sin exagerar, una de las mejores canciones de la historia de la humanidad. Y de verdad que cada vez que la escucho me emociono mucho y me es muy, pero muy difícil contener las lágrimas, sinceramente. Sublime, sublime, sublime. Y continuamos con I Know There's an Answer, que tal vez objetivamente hablando no sea una de las mejores de Pet Sounds, pero a mí me encanta, me gusta mucho. Me fascina la instrumentación, la cual es exquisita y de muy buen gusto. Y la verdad es que es un tema de pop exquisito, maravilloso, con unas melodías vocales muy tristes pero hermosas, de las cuales nunca te vas a olvidar, básicamente. I Know There's an Answer es una de mis canciones favoritas de Pet Sounds. Mayo de 2019, con un frío intenso que duele, llega un mensaje esperado. Mi dulce amor de otoño ha comenzado. 12 horas esperando la respuesta que estás creando. Trato de aguantar mi dulce suspiro de ansiedad. Cuando estaba en la cima de mi vida,
suspirando este frío clima. Cuando estaba en la cima de mi vida, suspirando este frío clima. Y bueno, llegamos a una de mis canciones favoritas de Pet Sounds, y no solo del disco, sino también una de mis canciones favoritas de la vida. Y esta sería Here Today. And right now, each is perfection. Que, amigas y super rockeros, el cómic es una obra maestra. Este tema Here Today, que bueno, Paul McCartney en su carrera solista tiene una canción que se llama Here Today, que se la dedicó a John Lennon. Es otra Here Today, no es un cover del tema de los Beach Boys. El tema Here Today está en el disco Tooth of War de Paul McCartney de 1982. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace para que conozcan mi opinión al disco Tooth of War de Paul McCartney. Les recomiendo mucho que vean ese video. En ese video opino de la canción Here Today de Paul. Y bueno, de todas formas, si no han visto el video, les adelanto que por más que a mí me guste mucho más Paul McCartney que los Beach Boys, evidentemente, a pesar de eso, prefiero 1000 veces más la Here Today de los Beach Boys a la Here Today de Paul McCartney. Que la Here Today de Paul McCartney es un buen tema, pero nunca ha sido de mis favoritos de Tooth of War, sinceramente. En cambio, la Here Today de Pet Sounds sí es uno de mis temas favoritos, no solo de Pet Sounds, sino también de la vida, la verdad. O sea, la verdad es que me encanta la letra, la cual me parece una de las más ciertas de la historia. Tiene unas melodías vocales más pegajosas y maravillosas que jamás he escuchado en mi vida. Amo la interpretación vocal de Mike Love. La verdad es que es una composición brillante que además goza de una instrumentación y una producción increíble e insuperable. La verdad es que Here Today es una de mis canciones favoritas de la vida y para mí es perfección pura. Y para mí este tema está muy infravalorado dentro de Pet Sounds. La verdad es que para mí es una de las mejores, además de mis favoritas, en mi opinión personal. Y después continuamos con I Just What Made for These Times, que es una de las más tristes y depresivas del disco, pero que a su vez irradia una aura muy majestuosa, que es muy brillante y es muy preciosa. La verdad es que es un tema muy triste, muy lento, pero que a mí me encanta. Tiene melodías de pop insuperables. La verdad es que se puede decir más o menos de todas las canciones de Pet Sounds que tienen melodías de pop insuperables, melodías hermosas, un trabajo en los coros alucinante, producción increíble. Y seguimos con Pet Sounds, que es la canción que le da título al disco. Este es el otro instrumental de este álbum, que bueno, como les dije, los instrumentales para mí no son el fuerte del disco. Sin embargo, este instrumental llamado Pet Sounds es mi instrumental favorito del disco, me gusta más que el otro, la verdad. Tampoco me alucina el instrumental Pet Sounds, pero me gusta más que el otro, que también me gustaba, pero este me gusta un poco más. Están aceptables los dos instrumentales, están bastante bien. Y finalizamos con Caroline No, el cual es un final muy triste. La verdad es que me parece uno de los finales más tristes que jamás he escuchado en un disco musical, la verdad. Pet Sounds cierra con broche de oro con una de las melodías vocales más hermosas, depresivas, majestuosas e inquietantes también que jamás he escuchado en la historia de la música. Nuevamente es una composición de pop perfecta, es un final majestuoso y es un final que te deja un nudo en la garganta. La verdad, es increíble. Y aún así irradia una belleza y una majestuosidad insuperable. La verdad es que Pet Sounds es una verdadera obra maestra de principio a fin. Quizás es cierto que personalmente, quizás, como digo, los instrumentales a mí no me vuelan la cabeza, pero para mí funcionan como descansos dentro del disco, así que no creo que sean malas canciones para nada, son buenos instrumentales, pero para mí el verdadero fuerte del disco está en su producción, en su instrumentación, en sus detalles, en el perfeccionismo que tiene, tanto instrumental como vocal, como musical, como de producción en todo sentido, interpretativo, todo. Y en las composiciones de por sí. De por sí son composiciones de pop sublimes que cambiaron para siempre la historia de la música. Te lo agradezco
contento. Y lo agradezco. Triste, contento, y me regalaste un pequeño momento y palabras aludiendo a los recuerdos. Y para concluir, realmente no tengo nada que concluir a nivel como objetivo de Pet Sounds, ya lo dije todo. Es uno de los discos más importantes de la historia de la música. Es el disco que cambió el pop para siempre. Y creo que no tengo por qué explicar más por qué Pet Sounds es uno de los mejores discos de la historia de la música. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo tenían claro, incluso antes de ver este video. Pero lo que sí es que a modo personal, yo creo que Pet Sounds es fácilmente uno de los 10 o quizás hasta 5 discos favoritos de mi vida. Yo creo que por muchos motivos. Primero que nada, como ustedes saben, quizás mi década favorita de la historia de la música. A mí me gustan todas las décadas de la música. Yo escucho música desde los 50 hasta... O sea, escucho música de la década de los 50 hasta de los 2010 o de los 2020 incluso. Música nueva que sale hasta el día de hoy. Pero realmente, como ustedes saben, yo tengo, y como lo he dicho en varios videos de mi canal, y por mis bandas favoritas, que son los Beatles y los Rolling Stones, mi década favorita son los 60, musicalmente hablando. Los 60 son mi década favorita y yo tengo una debilidad por la música de esa década, no solo por el rock, sino también por el pop, especialmente, por el pop de los 60. A mí me gusta el pop de todas las décadas, pero el pop de los 60 es una debilidad particular que tengo y Pet Sounds es el mejor disco prácticamente de pop de los 60. Por lo tanto, claramente es un disco que llevó el pop a un nuevo nivel. El pop barroco que tiene lo llevó a un nivel inimaginable que sorprendió hasta el propio John Lennon y al propio Paul McCartney y a muchos músicos más de ese tiempo. Muchos citan a Pet Sounds como una influencia. Realmente este disco cambió la historia del pop para siempre. Entonces, básicamente es un disco de pop, es de los 60, es uno de los mejores discos de la historia de la música. Es Brian Wilson y los Beach Boys en un momento muy inspirado. Y esos son los ingredientes suficientes. Y además es un disco muy emocional, muy sentimental, que tiene letras de amor y desamor. Y transmite mucho sentimiento. Y a mí los discos que transmiten mucho sentimiento me encantan. No tiene ninguna canción larga porque al ser un disco de pop todas las canciones son cortas. El disco dura como 35-36 minutos aproximadamente. Tiene una duración perfecta. Es perfecto Pet Sounds. Para mí es perfecto y es una obra maestra de principio a fin. Y por eso es que personalmente es uno de los discos favoritos de mi vida. Produce algo muy especial en mí y es uno de los discos que más emociones me causan de la historia. O sea, cada vez que escucho Pet Sounds me es muy difícil contener las lágrimas en temas como You Still Believe in Me o como en God Only Knows, entre otras canciones. Realmente es un disco que me produce mucho sentimiento. Y los discos que me producen mucho sentimiento son los que más hondo calan en mí y son los que más me marcan. Y desde la primera vez que yo escuché Pet Sounds hace varios años, me cambió la vida para siempre. Así que bueno, no tengo mucho más que decir. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta. Suscríbanse si es que es primera vez que ven uno de mis videos. También les recomiendo que vean otros videos que he subido en el canal de Super Chino, opinando de discos de pop y de rock en su mayoría, de todas las décadas, de distintas bandas y artistas. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré enlaces que los van a dirigir a listas de reproducción que incluyen todos estos videos de los cuales les hablaré a continuación. También les recomiendo que si les llamaron la atención las melodías que interpreté a lo largo del video, son fragmentos de canciones que subo en el canal de Super Chino. También les dejaré enlaces aquí en las tarjetas y en la descripción para que las escuchen de forma completamente gratuita aquí en mi canal de YouTube. La mayoría de estas canciones tienen videoclips caseros. Y también les recomiendo que escuchen los discos caseros a los cuales pertenecen esas canciones, que serían el Maqueta Super Chino 1, publicado completo el 29 de mayo de 2021, el Maqueta Super Chino 2 Carlitos, publicado completo el 20 de enero de 2023. El lado B de este disco es una ópera rock conceptual que se llama Carlitos Medley,
Si les gustan las óperas rock conceptuales como a mí, les recomiendo mucho que escuchen el lado B de este disco, el Carlitos Medley. Les va a encantar. Y también les recomiendo que escuchen el Maqueta Super Chino 3, publicado el 15 de diciembre de 2023, que cierra la trilogía de los Maqueta Super Chino. Les recomiendo mucho que escuchen esos discos que son caseros, pero espero que les gusten mucho. Y también les recomiendo que vean los capítulos que he subido hasta el momento de la saga de videocómics musicales El Mike y el Fideo. Cada capítulo incluye una nueva canción, y entre los personajes que salen en El Mike y el Fideo, sale el Mike, el Fideo, Electric Man, Joaquín X, y sale el osito bonito verdecito también, que me ayudó a darle contexto histórico al Pet Sounds. Él sale en El Mike y el Fideo, para que lo vayan a ver. Y muchas gracias a propósito al osito bonito verdecito por haberme acompañado en este video. Muchas gracias. Y bueno, eso sería. En paz y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. Vete corriendo, vete de aquí, vete y no vuelvas hasta el fin. Vete corriendo, vete corriendo, vete corriendo, vete corriendo, vete de aquí, vete y no vuelvas hasta el fin.